Algunos fueron sorprendidos trabajando con visas de turista. Otros fueron condenados por delitos. Unos pocos ni siquiera sabían que habían hecho algo malo. Pero hay algo que todos tienen en común. Fueron deportados. Esta es una cuenta regresiva de 25 celebridades que se vieron obligadas a abandonar un país, sin importar cuán famosas fueran. Algunos fueron vetados por años. Otros nunca regresaron. Te sorprenderá ver quiénes están en la lista. ¿Y por qué? Raúl Araiza. Raúl Negro. Araiza ha sido durante mucho tiempo un nombre conocido en el mundo del entretenimiento mexicano. Conocido por su carisma, sentido del humor y su carrera como actor y conductor de televisión, es hijo de dos íconos mexicanos, el director Raúl Araiza y la actriz Norma Herrera. Pero incluso los rostros más reconocidos pueden cometer errores que cambian la vida. Y para Araiza, una noche de borrachera en su juventud lo llevó a un aterrador encuentro con el sistema migratorio de Estados Unidos que jamás olvidaría. Ocurrió a principios de los años 90, cuando Araiza aún vivía su etapa salvaje. Una época marcada por fiestas intensas, decisiones impulsivas y poca conciencia de las consecuencias. Una noche, tras una jornada de excesos en la Ciudad de México, Araiza tomó una decisión repentina y espontánea: volar a Estados Unidos. Sin planearlo, sin equipaje, solo él y su resaca. Lo que no sabía era que, en el bolsillo de su pantalón de mezclilla, llevaba una pequeña cantidad de marihuana. Para él, era algo sin importancia, un resto olvidado del caos de la noche anterior. Pero para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, era una ofensa criminal. Tan pronto como Araiza aterrizó en EUU, los agentes de aduanas lo marcaron. Fue apartado para una inspección de rutina. Fue entonces cuando descubrieron lo que él, erróneamente, llamó orégano. De inmediato, la situación se tornó grave. Fue arrestado en el acto. En Estados Unidos, la posesión de drogas, aunque sea en pequeñas cantidades, puede tener consecuencias severas, especialmente para los no ciudadanos. Araiza, ciudadano mexicano sin visa de trabajo ni de visitante válida para el viaje, fue rápidamente fichado y detenido. Pasó varios días tras las rejas en un centro de detención migratoria, enfrentando posibles cargos por posesión de drogas e ingreso ilegal. Años después, Araiza relató la aterradora experiencia durante un episodio del programa Miembros al Aire, que coconduce junto a otras celebridades mexicanas. Recordó el momento en que los agentes le informaron que estaba arrestado y cómo el viaje despreocupado se transformó en una pesadilla. A pesar de su tono usualmente humorístico, el recuerdo claramente dejó huella. «Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida», confesó al aire, agregando con una media sonrisa. «Era joven, estúpido y no tenía idea de lo que estaba haciendo». Lo que probablemente salvó a Araiza de consecuencias legales más graves fue la pequeña cantidad de marihuana, insuficiente para un cargo grave, y el hecho de que no opuso resistencia ni mintió a las autoridades. Aún así, su liberación no fue sencilla. En un giro inesperado, no fue su abogado ni un publicista quien lo ayudó, sino el padre de una exnovia. El hombre, con conexiones influyentes en Estados Unidos y ciertos conocimientos legales, intervino en su nombre. Ayudó a navegar la complejidad legal del caso y finalmente logró que Araiza fuera liberado y deportado de regreso a México, evitando una condena penal y una prohibición migratoria de largo plazo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Araiza fue marcado como deportado y se le prohibió reingresar a Estados Unidos durante un periodo considerable. El incidente nunca fue ampliamente reportado en ese momento, probablemente por la discreción de los involucrados, y porque Araiza aún no alcanzaba la cima de la fama. Pero para él, fue una lección privada sobre el precio de la imprudencia. Con el tiempo, Araiza logró recuperar su carrera y limpiar su imagen. Más adelante habló abiertamente sobre sus luchas con la adicción, asistió a rehabilitación
y adoptó un estilo de vida más saludable. Desde entonces se ha convertido en una figura respetada en la televisión mexicana, conduciendo múltiples programas y actuando en diversas telenovelas. Pero el recuerdo de haber estado encerrado en un país extranjero, humillado e indefenso, lo sigue acompañando. ¿No crees que algo tan pequeño pueda cambiar tu vida?, dijo en una entrevista posterior. Pero lo hace. Ese error me enseñó más que cualquier clase, cualquier trabajo, cualquier programa. Me enseñó a dejar de pensar que era invencible. Carlos Bonavides. Carlos Bonavides, conocido por su papel icónico como el extravagante Huicho Domínguez en la exitosa telenovela El Premio Mayor de 1995, es una figura querida de la televisión mexicana. Pero detrás de las risas y la fama, se esconde un capítulo reciente de su vida que jamás imaginó. Uno marcado por la vergüenza, el arrepentimiento y la deportación de Estados Unidos. En 2017, Bonavides viajó a Houston, Texas, con una visa de turista. El viaje supuestamente sería una simple aparición en una fiesta de cumpleaños celebrada en El Cabrito, un restaurante mexicano muy popular entre la comunidad latina. Sin embargo, lo que comenzó como una presentación amistosa se convirtió en una pesadilla legal cuando las autoridades migratorias de EUU lo acusaron de trabajar ilegalmente mientras se encontraba en el país con una visa que no permitía ese tipo de actividades. Según las leyes migratorias estadounidenses, incluso presentaciones públicas sin pago, si son promovidas como eventos con presencia de celebridades, pueden ser clasificadas como trabajo. Bonavides, junto con las también artistas Maribel Fernández, La Pelangocha y la Wonders Lover, no contaban con las visas de trabajo adecuadas. El problema se agravó cuando comenzaron a circular anuncios promocionales que sugerían que el trío se presentaría en el evento. Esa publicidad encendió las alertas entre los agentes de inmigración. En el aeropuerto de Houston, Bonavides y sus colegas fueron interrogados sobre el propósito de su visita. Según su propio relato, intentaron explicar que su participación en el evento era informal y sin fines de lucro. Nos invitaron a un cumpleaños, pero alguien lo promocionó como un show público, admitió más tarde Bonavides. No íbamos a cobrar nada. Pero las autoridades migratorias de EU no creyeron la versión. Un oficial, de manera tajante, le dijo a Bonavides: «No juegues con mi inteligencia». A pesar de que Bonavides insistió en que no tenía intención de trabajar ilegalmente, los agentes interpretaron la situación de otra manera. Su visa de turista fue cancelada de inmediato y fue deportado a México. El castigo: una prohibición de 5 años para volver a ingresar a Estados Unidos. Me dieron la opción de hablar con el cónsul de EUU, contó Bonavides en una entrevista posterior. Pero para eso tenía que quedarme detenido 3 o 4 días. No estaba dispuesto a pasar por eso. La deportación no fue solo una molestia burocrática. Fue un golpe a su dignidad y a su carrera. Aunque continuó trabajando esporádicamente en México, sus oportunidades se redujeron notablemente. Informes recientes indican que el actor, alguna vez famoso, ahora gana dinero grabando videos personalizados en la calle, a veces a cambio de pequeñas donaciones. Un contraste impactante con sus días de gloria, cuando Huicho Domínguez era uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana. Irónicamente, Bonavides pudo haber evitado fácilmente todo el episodio. Como actor veterano con décadas de experiencia, tenía todas las credenciales necesarias para solicitar una visa de trabajo legítima para EUU. Pero ya fuera por descuido, arrogancia o el deseo de tomar un atajo, eligió el camino equivocado y pagó caro por ello. Lo reconoció. Quisimos pasarnos de listos y nos quemamos. Sus palabras ahora funcionan como una advertencia para artistas, influencers y profesionales que buscan trabajar en el extranjero sin la documentación adecuada. La experiencia de Carlos Bonavides, aunque embarazosa y desafortunada, no es única.
Cada año, miles de extranjeros son deportados de EEUU por violar, intencional o inadvertidamente, las leyes migratorias. El propio Bonavides expresó frustración por el trato recibido durante el proceso. Nos trataron como criminales, afirmó. No creo que dar un show de comedia gratis me convierta en un criminal, pero así lo ven ellos. Una vez que rompes la ley no hacen excepciones. Al mirar atrás, Bonavides dice lamentar no haber manejado todo de forma adecuada. Perdió acceso a un mercado enorme, y el incidente dañó su credibilidad profesional. Pero también espera que su historia sirva como advertencia para otros. No subestimen la seriedad de los trámites migratorios. La divasa. En la era de las redes sociales, un solo clic puede cambiarte la vida. Y para el youtuber venezolano Pedro Luis João Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divasa, un solo video le costó su sueño americano. Con millones de seguidores y una presencia digital en constante crecimiento, jamás imaginó que una publicación en YouTube lo llevaría a ser detenido, deportado y vetado por 5 años de Estados Unidos. En abril de 2017, La Divasa subió un video de 8 minutos titulado Me voy de Venezuela. En él, anunciaba con entusiasmo su decisión de abandonar su país natal y comenzar una nueva vida en Miami. Me voy a vivir a Miami. Ya estoy aquí. Este es mi nuevo departamento, decía mientras mostraba su nuevo hogar. El video fue sincero, emotivo y lleno de esperanza, un joven influencer persiguiendo el sueño americano. Fue visto más de 2.5 millones de veces, pero esa honestidad pronto se volvería en su contra. Unos meses después, en junio, La Divasa viajó a México para asistir a los MTV Mayao Awards. Al regresar a Estados Unidos el 4 de junio, a través del Aeropuerto Internacional de Miami, los agentes de inmigración marcaron su pasaporte con una ficha amarilla y lo enviaron a inspección secundaria. Al principio pensó que era un control de rutina. No lo era. Fue llevado a una sala, interrogado, y luego trasladado a una segunda área, esta vez con celdas y agentes con semblante más serio. Según relató, pasó 16 horas en diferentes etapas de detención e interrogatorios. Y luego llegó el momento que lo cambiaría todo. Abrieron mi canal de YouTube delante de mí, contó más tarde en un video titulado Preso en el extranjero. El oficial le mostró el video Me voy de Venezuela, donde afirmaba claramente su intención de vivir en EEUU, de forma permanente. Eso, explicó el oficial, violaba las condiciones de su visa de turista. Ganaste dinero con YouTube y nunca pagaste impuestos. Eso es trabajo ilegal, le dijo el agente antes de revocar su visa e informarle sobre su inminente deportación. Desesperado, La Divasa recibió una opción: solicitar asilo político o aceptar la deportación. Pero se negó a mentir. Pedir asilo significaba no poder salir de Estados Unidos para asistir a eventos internacionales. Eligió ser deportado. Lo que siguió fueron 72 horas en una celda de detención migratoria en EUU, sin teléfono, sin internet, sin contacto con el exterior. En esa celda me imaginaba lo peor, dijo. Lo único que podía hacer era llorar. Recordó que lo registraron desnudo, le negaron comunicación y se sintió como un criminal simplemente por haber sido honesto en Internet. Esos 3 días fueron los peores de mi vida. Debido a que la aerolínea con la que voló no ofrecía vuelos directos a Venezuela, fue deportado a México. Desde entonces, ha vivido allí. En entrevistas posteriores, incluyendo su participación en La Casa de los Famosos, el reality show de Telemundo, La Divasa, habló abiertamente sobre la experiencia. Al ver una captura de pantalla del video que desató su caída, reflexionó: me fui de Venezuela con tantos sueños. Me dio tristeza, porque realmente creía que Miami era mi nuevo hogar. Su historia es una advertencia clara sobre cómo las huellas digitales pueden tener consecuencias reales, especialmente en temas migratorios. Ellos revisan tus redes sociales, advirtió a sus seguidores. Ven todo lo que publicas. Aunque el video fue hecho privado tiempo después,
Ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Se le prohibió la entrada a Estados Unidos por 5 años. Esa restricción expiró en 2022, permitiéndole regresar 2 años después como concursante en televisión estadounidense. Hoy, la divasa continúa su carrera desde México y supera los 10 millones de suscriptores en YouTube. Pero las cicatrices de aquellos 3 días permanecen. Como suele decir, solo fui honesto, y por ser honesto, me deportaron. Doris Mar. El 5 de enero de 2006, la modelo argentina Dora Noemí Kerchen, conocida mundialmente como Doris Mar, fue deportada de Estados Unidos tras haber vivido ilegalmente durante 5 años en Miami. Doris Mar, exmodelo de Playboy y figura emergente en la televisión hispana, había ingresado al país bajo un programa de exención de visa que, en su momento, permitía a ciudadanos de Argentina y Uruguay permanecer hasta 90 días sin necesidad de visa. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre, la administración de George W. Bush endureció las políticas migratorias. En 2002, las reglas cambiaron. Se impuso estrictamente el límite de 90 días y todos los visitantes necesitaron visa. Doris Mar se quedó más allá del tiempo permitido. Básicamente violó las leyes migratorias, explicó Bárbara González, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUUU, en una entrevista con Univisión. La deportación no fue repentina. Doris Mar ya había recibido una orden final de expulsión meses antes. Pasó una noche en un centro de detención antes de aceptar salir voluntariamente. Compró su propio pasaje y voló de regreso a Argentina, confirmó la agencia. Lo que siguió fue una mezcla de remordimiento público y desafío. Me dejaron comprar mi boleto y regresar aquí para esperar mi visa, como dice la ley, declaró a la televisión argentina. Aunque reconoció haber infringido las reglas, Doris Mar negó haber actuado con mala intención. Me quedé mientras esperaba mi visa. Sé que fue un error. Algunos aseguraron que hubo celos de por medio. Circuló el rumor de que la también modelo latina Sisi, nombre real Isabel Fleitas, había denunciado a Doris Mar ante las autoridades migratorias después de que supuestamente le quitara un cliente de calendarios. Sisi negó públicamente la acusación, pero la narrativa se mantuvo. Una modelo saboteando a otra en una industria despiadada. Su abogado intentó una estrategia desesperada: solicitar una visa como extranjera con habilidades extraordinarias, un permiso reservado para científicos, artistas o atletas de élite. En la petición, se mencionó su portada en Playboy de 2003 y una mención en la revista Mira, que la incluyó entre los 25 mejores traseros del espectáculo. La solicitud fue rechazada. De regreso en Argentina, Doris Mar intentó mantener la esperanza. «Rezo todos los días para poder regresar», dijo desde Buenos Aires. Sin embargo, sus sueños iban más allá del estatus migratorio. «Mi meta es Hollywood. Quiero actuar con Robert De Niro, Adam Sandler, Julia Roberts, Jennifer López». Al preguntarle si se refería a películas eróticas, aclaró: «No, esa no es mi meta. Quiero actuar, sea el papel que sea». Su carrera en Estados Unidos iba en ascenso. Había aparecido en Univisión interpretando a sirvientas seductoras y enfermeras traviesas en programas de comedia. Para 2003, ya era un rostro familiar dentro de la comunidad latina. La deportación puso fin a todo eso. La prensa la retrataba con frecuencia como una simple chica Playboy. Pero Doris Mar insistía en que había más detrás de su imagen. Mencionaba su activismo ambiental, destacando su campaña para proteger a las tortugas marinas en peligro. Fue una de las campañas ecológicas más exitosas, aseguró en una entrevista, con el deseo evidente de cambiar la percepción pública. Pese a su optimismo, las consecuencias fueron severas. Según la ley migratoria estadounidense, quedarse más allá del límite con una exención de visa implica una prohibición automática de entrada por 10 años.
Bajo el programa de exención de visa, no hay derecho a comparecer ante un juez de inmigración, explicó González al Nuevo Herald. En otras palabras, su destino quedó sellado en el momento en que se quedó más de lo permitido. Ya de regreso en su país, Dorismar enmarcó su retorno como un periodo de introspección. Vine a buscar paz. Estaba deprimida. Lo necesitaba, dijo a la prensa. Pero incluso ella reconocía la contradicción. No se había ido por voluntad propia. La obligaron a irse. Pérez Prado. El 6 de octubre de 1953, México expulsó a uno de sus artistas más queridos, Dámaso Pérez Prado, el cubano conocido como el Rey del Mambo. Durante décadas, la verdadera razón de su deportación estuvo envuelta en misterio. Algunos decían que intentó grabar el himno nacional mexicano en versión mambo. Otros murmuraban sobre un supuesto romance con la esposa de un expresidente. Pero la verdad fue mucho más insignificante y dolorosa. En una conferencia en 2018, con motivo del centenario del nacimiento de Pérez Prado, el periodista Iván Restrepo, amigo cercano del músico, reveló finalmente lo ocurrido. Según Restrepo, el verdadero crimen de Pérez Prado fue enfurecer a un empresario teatral. Después de cancelar un contrato con el Teatro Margo, al recibir una oferta mejor pagada, el empresario ofendido tomó represalias. Utilizó sus influencias con funcionarios de inmigración corruptos para orquestar la salida del artista. En ese momento, Pérez Prado se encontraba grabando la escena final de la película Cantando nace el amor. Los agentes migratorios llegaron de forma inesperada y le exigieron su permiso de trabajo. No lo tenía. En un intento desesperado por terminar la grabación del tema Alecum Salem en los estudios RCA, les ofreció 600 pesos a los agentes, un gesto que luego fue clasificado como soborno. Fue deportado de inmediato. También lo fue el pianista Memo Salamanca, quien lo asistía y además tenía deudas de alquiler. Exiliado del país que lo había acogido desde su llegada en 1948, Pérez Prado pasó 11 años fuera. Se mudó primero a La Habana y luego a Nueva York, donde inició una nueva etapa de su carrera. Su versión en inglés de Cherry Pink and Apple Blossom White encabezó las listas de éxitos en Estados Unidos y colaboró con estrellas como Rosemary Clooney. Su regreso a México ocurrió en 1964, gracias a una súplica privada que la cantante María Victoria dirigió al presidente Adolfo López Mateos. Ella insistió en que el único delito de Pérez Prado había sido hacer feliz al público. El presidente estuvo de acuerdo. El 31 de agosto de 1964, todos los cargos fueron eliminados y Pérez Prado regresó a México. Irónicamente, bajo contrato con el mismo empresario que había provocado su expulsión. Julio Jaramillo. El legendario cantante ecuatoriano de boleros, Julio Jaramillo, fue expulsado de México en 1963, no mediante una deportación formal, pero sí obligado a abandonar el país tras enfrentar problemas legales relacionados con denuncias de violencia doméstica. A pesar de la controversia, su popularidad no se vio afectada, en gran parte gracias a éxitos como Ay, Mexicanita. En el momento de su expulsión, Jaramillo acababa de recibir discos de oro por sus impresionantes ventas en México. El incidente no marcó el fin de su vínculo con el país. De hecho, regresó tan solo 2 años después, en 1965, para protagonizar una película mexicana. Maribel Fernández. En 2017, la actriz y comediante mexicana Maribel Fernández, mejor conocida como La Pelangocha, vivió un giro importante en su vida y carrera al ser deportada de Estados Unidos. A sus 64 años, enfrentando una escasez de papeles en la televisión mexicana, buscó nuevas oportunidades laborales en EUU. Sin embargo, intentó hacerlo con una visa de turista, violando las leyes migratorias.
junto al actor Carlos Bonavides y la comediante Jared Licona, fue detenida por oficiales de inmigración en Texas, acusada de planear presentaciones sin la documentación adecuada. Nos trataron como criminales, manos contra la pared, piernas abiertas, recordó Bonavides con indignación. Los tres fueron deportados rápidamente y recibieron una prohibición de entrada a EEUU por 5 años. Maribel reconoció posteriormente su error, afirmando que intentó regularizar su situación, pero no lo logró. El estrés afectó seriamente su salud, ya que enfrentaba problemas de bradicardia y del corazón. Aún así, logró regresar a los escenarios y a la televisión mexicana, desafiando las circunstancias una vez más. Pablo Lyle. En 2022, el actor mexicano Pablo Lyle fue condenado a 5 años de prisión estatal en Florida y 8 años de libertad condicional por homicidio involuntario tras la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años, a quien Lyle golpeó durante un incidente de furia en la carretera. Lo que comenzó como un viaje rutinario se convirtió en una pesadilla legal que descarriló su carrera y devastó su vida personal. Ahora, en 2025, tras ser trasladado al Everglades Correctional Institution, una prisión de menor seguridad en Miami, Lyle podría estar cerca de terminar su condena. Según analistas legales, este tipo de traslados generalmente indican que al recluso le queda un máximo de 1 año antes de su liberación. Pero para Lyle, la libertad podría traer un nuevo desafío: la deportación a México. La abogada de inmigración Sandra Hoyos explicó que el sistema legal de EEUU ya se está preparando para trasladar a Lyle a un centro de detención migratoria, donde enfrentará una nueva audiencia. El tribunal ya ha emitido una orden formal solicitando plena cooperación con las autoridades migratorias federales, lo que sugiere que la deportación no solo es posible, sino probable. Lo más probable es que sea deportado a México, afirmó Hoyos. Desde el incidente que llevó a su arresto, el estatus migratorio de Lyle se volvió problemático. Ya no se le considera legalmente admisible para permanecer en EEU, y el gobierno no muestra interés en seguir cubriendo los costos de su encarcelamiento. Si es deportado, Lyle regresaría a México, donde podría cumplir el resto de su libertad condicional, o dependiendo de la interpretación del tribunal, obtener libertad condicional bajo ciertas restricciones. Su equipo legal ya se estaría preparando para esta posibilidad, solicitando una nueva audiencia para renegociar los términos e incluso intentar acortar o reestructurar la sentencia. Mientras tanto, la carga financiera del juicio ha dejado a su familia en una situación precaria. Su exesposa, Ana Araujo, reveló que en un punto se quedaron completamente sin dinero, sobreviviendo gracias a donaciones de fans y a su negocio de donas. Una campaña de recaudación logró reunir más de 60,000 pesos, ayudándoles a enfrentar la crisis. En lo emocional, el proceso ha sido devastador para Lyle y su familia. Ana relató cómo sus hijos sufrieron durante las visitas a prisión. Uno de ellos incluso desarrolló fiebre por ansiedad. A pesar del sufrimiento, Lyle ha mantenido un espíritu esperanzador, participando en actividades al aire libre, estudiando derecho y comunicándose con sus seres queridos mediante una tableta asignada por la prisión. Desde actores y músicos hasta íconos globales, sus historias nos recuerdan lo frágil que puede ser la fama cuando cruza fronteras internacionales. ¿Cuál de estas deportaciones te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más historias no contadas de celebridades y compartirlo con ese amigo que ama el drama, la fama y un poco de escándalo.